El PowerPoint no lo veo. Voy a escribir al grupo para que la gente se venga a meter. Los que puedan, pues. Los que tengan en planes. Epa, voy a grabar todo lo que voy a decir para que si alguno no estuvo y lo quiere escuchar, lo pueda escuchar. Excelente, Pastor. Está bien. Yo también estoy en eso. Lo mandaba por WhatsApp. Dele. No, por WhatsApp es muy pesado. Vamos a ver si lo subimos a YouTube. No, pero no el video, sino solo el audio. Ah, bueno. Ah, también chévere. puede ser. A ver qué tal si se ve ahí la pantalla. Sí, sí se ve. Ok. Estamos casi ready entonces. Me Sí, estoy avisa, escribiendo. Estoy escribiendo a los muchachos para que... El audio está bien, ¿verdad? Sí. Okay. Sí. Bueno, voy a usar una herramienta que me hace falta aquí. Dele. Chamo, de esto vamos a hacer una reunión de Zoom con un tema muy importante. Si se pueden usar memes o no. ¿Cómo? Si se pueden usar memes o no. Si se pueden usar memes o no para compartir el evangelio. Ah, ok. Bueno, yo tengo un capture de Peralta por ahí. Ya lo vi. ¿No viste lo que dijo? Sí, ayer me leí un poco de ¿Cómo? broma. Ayer me leí ¿Sí un lo poco viste? de broma. Sí. Génesis está ahí. ¿Ese es Génesis, ya? ¿En serio? Sí, por aquí estoy. Sí. Nena, ¿dónde andas? ¿Por el monte? ¿En la laguna? Sí, estoy en el monte. ¿En la represa? ¿Te fuiste para la represa? No, no, estoy con una amiga. Ah, ok. Bueno, bienvenidos. Hola. Hola, Dios te bendiga. Hola. Bienvenidas. Gracias. Vamos a esperar unos 6 minutos. Hasta las, ¿qué? 10 y 15. Para ver si Son las se 10:15. llega... Ajá. Para ver si se llega Irene y Diego, creo que son los que están por ahí. No sé si entra Sara y Espinosa y Gaby, no sé. Entonces, chamo, ¿tú qué crees? No, yo creo que sí. Ayer me puse un poco de broma. Epa, ustedes A ver Como dijo, o videos, sea, a ver comentarios. una pregunta ahí. por lo que dijo el pastor Peralta, pues. Ya que ustedes están hablando Pero todo depende de cuáles sean. ya que ustedes están hablando de cosas obscenas, ¿esta semana sufrieron o gozaron? ¿Qué pasó? ¿Esta semana qué? ¿Sufrieron o gozaron? Gozamos. Tú eres de Real Madrid. con Arnaldo. ¿Con quién? Bueno, chamo,
Lo que es del cura va para la iglesia. ¿Cómo? Lo que es del cura va para la iglesia. Pues, exacto. Ok. No, chamo, eso tienen un rollo armado en esa página, loco. Yo no puse a leer un poco de comentarios, está de acuerdo, que no sé qué. Y al final, no sé, es como que la gente está muy ciega, muy extremista, muy delicada. Mucha cuarentena, mucha gente que está afectando a la familia. Mucha Quieren pagarla consagración. con todo el mundo. Sí, pero es que pana tan pasado. Mira, no ¿Te vamos a ir falta para nada de eso, México, pastor? ¿qué? ¿Cómo? Claro, vamos a No, hacer no viste planes. lo, Que se ha no, visto lo de los memes. no viste lo que dijo Javier Páez, ¿Qué dijo? que en el Vamos a entrar 2023 barco. otra pandemia. Guara. Esperanza. Llamando a la pava. Eso no se hace. No, pero vamos a hacer planes, de pana. Para decir si nos llevamos por allá. Pues Claro, ahorita hay que vamos. reunir plata, hay que arreglar pasaporte. Y las dos cosas van a ser en México. El Camporí, el Congreso Mundial, ¿eh? Y los van a unir los dos. No, el Congreso Mundial, no, el Congreso Juvenil Mundial, sí, sí. Ajá. El Ese Congreso sí, de Jóvenes. sí. Pero Ah, creo que, pero yo creo que es mejor ir para el Congreso Mundial. por supuesto, hay playita y arenita. Y en el otro hay que llevar carpa y hay que ir a la letrina. Hay que cuadrar para el Congreso. Y no está tan lejos. ¿Quién está hablando por ahí? En mi reloj faltan 3 minutos. Ay, ¿qué pasó con esta gente? No me leen. ¿Quién sabe dónde están? Bueno, por eso es bueno grabarlo. Sí, yo los he grabado y estábamos transmitiendo en Facebook. Lo que pasa es que como estoy en la casa y broma, el internet no me deja hacer la transmisión a Facebook, que se quede guardado allá. Entonces lo grabo y cualquier broma más adelante lo podemos pasar por WhatsApp, así como usted dijo el audio, o lo subimos a YouTube, a la cuenta de YouTube, ¿no? Cuenta de YouTube. Yo voy a grabar el audio y lo voy a montar inmediatamente. Fino, está bien. ¿Va a mandar alguna tarea, pastor? Sí. Voy a mandar un cuestionario. Bueno, Sobre los niños, sobre los adolescentes no lo voy a hacer porque es más llevadero el adolescente y lo del adolescente es más visual. O sea, que tengo que trabajar es visualmente, personalmente. Oye, ya, está pero, bien, está bien. pero sí en cuanto a lo del niño, el desarrollo del niño, sí. Hice A, B, C, D, E, F, G, H, 8 preguntas, 9 preguntas. Y me gustaría tener la Está bien. respuesta. Las preguntas las tengo para mandarlas también por WhatsApp y lo voy a hacer inmediatamente. Apenas termine, Bueno, entonces, envío las preguntas por WhatsApp para que las respondan y me manden la respuesta a mi WhatsApp para certificar. inmediatamente. ¿No? Inmediatamente o tenemos un plazo de tiempo. No, van a tener todo el día. Yo necesito que me las manden. Les voy a dar como una semana para que respondan, pero eso es de responder de respuesta fácil. ABC. Realmente lo que tienen que hacer es marcar X y ya. Respuesta correcta, una X. Está bien. Y por supuesto, tiene mucha conchita de mango, por supuesto. Bueno, nos da chance entonces de pensar por si acaso. Una semana para que los que no lo vieron lo escuchen el seminario y respondan también. Entonces Está bien. certificamos a todos los que respondan el cuestionario. Todo el que mande el cuestionario respondido, lo certificamos. Está bien, fino. Ya yo estoy listo ya con la carpeta, creo.
terminé de leerme un libro, me dijeron que podía leerme el libro de historia de Venezuela, de la historia denominacional de Venezuela. Aquí obro Dios. Entonces, vamos a ver, voy a cuadrar con la gente para ver si vamos mostrándole la carpeta. ¿Cuánto tiempo, No voy a hacer que no la... ¿Cuánto tiempo vamos a tener para el seminario que no se nos corte? corrido. Estamos, hasta ahora tengo ilimitada la cuenta. No me ha dicho nada todavía que no. Okay. Entonces, bueno, cualquier broma, si se corta, tendríamos que hacer otra vez, pero no creo. Hasta hoy tenía la cuenta ilimitada. That's it. It's okay. Hola, Irene. Irene, ¿me escuchan? Por algún lado me estoy repitiendo yo, no sé. ¿Es allá en la iglesia, Yanay? ¿Ah? No, yo Que me estoy repitiendo yo. No, Yanay, que estoy hablando y lo que digo se escucha... Iglesia. Sí, ahí está. Iglesia United, no se perdió nada. ¿A Johnny? ¿Cómo dice? Te pregunto si se perdió algo en la iglesia, ¿cómo encontraste todo? Porque me dejaron la iglesia abierta. No. Si veo que está la puerta esa está abierta, pues, pero no veo que se perdió nada. ¿Cuál puerta está abierta? Está todo, está piano, están los micrófonos, está todo. Ok, porque dejaron la puerta abierta, ¿oíste? ¿Cuál puerta? La puerta del colegio. Bueno, ya yo le reclamé al colegio, porque fue el colegio el que dejó la puerta abierta. Uy. Lo fui a Bienvenido, cerrar, Diego. la fui a cerrar a las 8 de la noche, porque los vecinos me vinieron a buscar, los de vecinos del frente. Pastor, ¿y eso por qué, pues? Parece que la gente salió como a las 3 de la tarde del viernes, no se dieron cuenta de nada, y el último que salió creyó que dentro del colegio quedaba alguien más, y no quedaba nadie. Y se fueron sin cerrar la puerta. Qué falla. Se pasaron ahora. Vamos a comenzar, pues, Pasto. ¿Listos? Vamos a orar. ¿Estamos listos? Sí. Diego, espérese, Pastor. Diego, aquí está Diego. ¿Qué pasó? Muchachos, A ver, yo creo que sí, ahí escribieron. Dele, Pastor, dirija. Sí. Michael, dirígenos en oración, porfa. Ok. Oremos. Querido Dios, que estás en los cielos, te damos las gracias porque eres bueno con nosotros. Gracias por la vida, por la salud y porque a través de estos medios nos permites comunicarnos para educarnos. Así que te suplicamos que nos acompañes y que diriges toda la programación. Permite que se pueda mantener con buena señal el internet y que se puedan conectar las personas que faltan. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, buenos días, muchachos. Dios les bendiga. Qué privilegio estar de nuevo con ustedes a través de las pantallas que nos es provista a través de Zoom. Me da gusto ver algunos rostros y a los que no veo me los imagino. Dios les bendiga, Dios les guarde. Estamos entonces hoy con el seminario de desarrollo del niño y del adolescente. Les voy a invitar para que por favor presten la mayor atención posible y entonces podamos entender que lo que vamos a estudiar es muy importante para nuestras vidas. Ok, comencemos pues con el desarrollo de la niñez primeramente. Si hay alguna pregunta, la responderé al final, así que anote por allí y al final le respondo. Bien, la mayoría de las personas tienden a ver a los niños, la etapa de la niñez,
como una época de inocencia en la que el niño requiere atención y protección especiales. Esto es normal desde el punto de vista de nuestra sociedad. Quiero comenzar con este texto que está en el libro de La conducción del niño, página 177. Dice la señora Elena así: los primeros 7 años tienen mucho que ver con la formación del carácter. No se puede exagerar la importancia de la educación precoz de los niños. Las lecciones que aprende el niño en los primeros 7 años de vida tienen más que ver con la formación de su carácter que con todo lo que ha de aprender en los años futuros. Así que para nosotros, muchachos, es muy importante entender que los niños a los 7 años ya tienen un carácter formado, tienen su forma de ser. Y ahí nosotros empezamos a tomarlos, porque los tomamos desde que son aventureritos y los guiamos a través de los primeros años de los conquistadores. Por eso, mis queridos, debemos darle mucha importancia a lo que ha sido fundado en esos niños antes de venir a nuestras manos, antes de esos 7 años, y es más, aún con la influencia prenatal que esos niños tienen. Porque muchos padres creen que el efecto de las influencias prenatales es cosa de poca monta, pero el cielo no lo considera así. El mensaje por un ángel de Dios reitera en forma solemnísima que merece que le prestemos la mayor atención. Y quizás puedo hacer alusión al caso, por ejemplo, de Sansón. El ángel dijo a la mamá: mira, tienes que hacer esto, tienes que cuidarte de esto, tienes que tomar esto, tienes que mantenerte así. Cuando el niño nazca, entonces tú vas a tener al niño así, tú no le vas a hacer esto al niño, tú le vas a hacer esto al niño. O sea que la influencia prenatal tenía mucha importancia en lo que ese niño sería para el futuro. Y tú y yo tenemos que darnos el momento para atenderlo. Bien, a los niños no hay que adularlos. Y eso lo tenemos que entender, ¿saben? Porque los niños, cuando los adulamos, los niños se vuelven pretenciosos, egoístas, se convierten en niños voluntariosos. Y yo utilizo una palabra que algunas personas conocen como es medalaganarios. Es decir, que comienzan a hacer lo que les da la gana. No respetan a sus mayores, a los adultos, a los dirigentes. Los niños se heredan las inclinaciones del mal, pero también tienen muchos hermosos rasgos de carácter. De verdad que muchas veces yo lo he sentido. Estar con un niño es estar con un pedacito de cielo. Estos deberían ser fortalecidos y desarrollados, mientras que las tendencias hacia el mal deberían ser cuidadosamente vigiladas y reprimidas. Los niños nunca deberían ser adulados, porque la adulación es un veneno para ellos. Es decir, que si los niños hacen las cosas bien, oye, qué bien lo hiciste, me gusta, pero hay quienes lo hacen mucho mejor. O sea, siempre tratar de impulsarlos a que lo hagan mejor. Así que los líderes deberíamos mostrar un cuidado especial, tierno, santificado por esos niños, y así ganar su confianza y su amor. Este texto lo saqué de la revista Van Herald del 24 de enero de 1907. Bien, como líderes juveniles tenemos que atender el llamado que se nos hace en nuestra esfera. Aventureritos con aventureritos, conquistadores con conquistadores. Debe educarse la mente para que gobierne la vida. Los niños tienen una voluntad muy inteligente que debe ser dirigida para que controle todas sus facultades. Miren ustedes, los animales necesitan ser adiestrados porque no tienen la razón, no tienen el intelecto. Pero la mente humana se le debe enseñar el dominio propio. Debe educársela a la mente para que rija el ser humano, mientras que a los animales los controlamos los amos y los amos les enseñan a someterse a él. El amo es la mente, el juicio y la voluntad para la bestia. Un niño puede educarse de tal manera que no tenga voluntad propia y que parezca un animalito. Aún su individualidad puede fundirse con la de aquel que lo
dirige o que dirige su adiestramiento. Para todos los fines y propósitos, su voluntad estará siempre sometida a la voluntad del líder. Debemos entonces, mis queridos, atender la libertad de voluntad en el niño. Ahora, es nuestro deber ayudar a los niños a no ser perezosos. Si los niños se les imparte la debida preparación en el hogar y no se les controla en las calles, asimilando la educación azarosa que muchos de ellos reciben, los padres que aman a sus hijos de una manera sensata no les permitirán desarrollarse con hábitos de pereza. Y cuando vamos a los camporí, cuando vamos a los campamentos, nosotros lo entendemos. Yo he visto cómo los consejeros, las consejeras, tienen que ir con el niño al baño, limpiarlos, llevar el papel higiénico, cargarles el agua. Muchas veces el trabajo se nos hace muy, muy tedioso. Es por eso, porque en el hogar se les ha enseñado a ser perezosos. Por eso nuestras actividades de club, antes de ir a un camporí, los niños deben desarrollar sus hábitos y nosotros debemos enseñarles a hacer sus cosas, a que aprendan a hacerlas si no las han aprendido a hacer allá en la casa. Y la ignorancia de este aspecto nos va a causar a nosotros muchos problemas, porque nosotros somos los líderes de esos niños. Bien, quiero analizar con ustedes la influencia de las escuelas en los niños y en los adolescentes, porque en la escuela el niño aprende muchas cosas que sirven para bien y muchas que sirven para mal. Por eso a nosotros se nos insta que nuestros jóvenes, nuestros muchachos, nuestros niños estudien en nuestros colegios, colegios adventistas, colegios donde se les imparta a ellos la parte espiritual. Nuestra educación es una educación tridimensional y nosotros nos basamos en eso, en la educación de la mano, en la educación de la mente y en la educación del corazón. Y por eso nosotros deberíamos hacer alusión a esto. Pero hay niños que tienen que ir a colegios y escuelas no cristianos. El hecho de que los niños y los adolescentes pasen tanto tiempo en la escuela hace de este contexto un factor eficaz en el desarrollo de los profesores, los compañeros, los programas de estudio que contribuyen de manera importante a su desarrollo o pueden causar también una desventaja en su carácter para la eternidad. Sin embargo, no es fácil evaluar los efectos de las escuelas. Desde que se creó la escuela, no ha habido consenso respecto a su propósito, su función en la vida del niño. Por ejemplo, ¿debería concentrarse exclusivamente en el desarrollo intelectual la escuela? Aquí hay algunas preguntas interesantes. ¿Debería hacerlo en la vida social y emocional? ¿Debería impartir ciencias de la salud, educación sexual, vida familiar, finanzas personales, educación para los conductores como cursos que preparan al estudiante para llegar a la adultez? ¿O deberían ayudar a resolver los problemas sociales como la pobreza, el abuso de las drogas, el racismo? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de la educación en la escuela? Ahora, como líder, yo te invito para que tú formules preguntas a tus compañeros de este seminario y hagas preguntas respecto a los temas anteriores que hemos tratado para obtener un gran mosaico de opciones que nos sirvan para entender mejor lo que Dios quiere que nosotros hagamos. A mí me llama la atención cómo las dificultades, los problemas de la sociedad hace que los niños reciban una educación defectuosa. A pesar de las dificultades que hemos señalado, un número creciente de datos indica que la escuela sí influye en el logro, en la socialización, en la salud psíquica de los niños y de los adolescentes. Influye en gran manera. Y nosotros tenemos como base a nuestros propios muchachos que hemos visto ya. Bien, vamos a evaluar los efectos de las escuelas. A ver, ¿deberían concentrarse exclusivamente en el desarrollo intelectual? ¿Qué piensan ustedes? Anoten sus respuestas, sus preguntas. ¿Deberían hacerlo en la vida social y emocional? Vean ustedes, los niños que son educados de esta manera siempre serán deficientes en su energía moral y en su responsabilidad individual. No se les ha enseñado a orar
y por la razón y por los buenos principios, sus voluntades han sido controladas por otros y su mente no ha sido despertada para que se expanda la fortaleza por el ejercicio. Sus temperamentos peculiares y sus capacidades mentales no han sido dirigidos ni disciplinados para ejercer facultades más poderosas cuando las necesitan. Por eso, mis queridos, es muy importante que nuestros niños tengan líderes cristianos, líderes que respeten a Dios, líderes que tengan entre ceja y ceja el concepto de la vida eterna. Los maestros no deben detenerse allí, sino que deben dar atención especial al cultivo de las facultades más débiles, a fin de que se cumplan los deberes y se les desarrolle en un alto grado de fuerza, a otro fin, la mente, para que alcancen las debidas proporciones. Lo dice Joya de los Testimonios, tomo 1, página 315. Vamos a evaluar algunos efectos de las escuelas. Los niños que son rechazados por sus compañeros en la escuela. Ellos están expuestos a trastornos psicológicos y a la conducta delictiva. Por eso es muy importante que nosotros como líderes, cuando tenemos esos niños con nosotros, cuando esos niños están en los clubes, nosotros analizarlos, verlos, ver su comportamiento, ver su caminar, ver cómo van, cómo vienen. Esos niños tienen un antecedente y es muy importante que nosotros entendamos qué les pasa, por qué son así. Hay niños que en su hogar no han sido detectados como niños problemáticos, pero cuando vienen a nuestras manos, a la escuela sabática de niños o a nuestros clubes, allí nosotros encontramos los problemas de ellos. En la escuela primaria aparecen los patrones de la desvinculación y el aislamiento que predicen la deserción en la enseñanza media. Es allí donde ellos deciden: no voy a seguir estudiando, estoy fastidiado, no me gusta el colegio, no me gusta la escuela. Pero todo tiene sus antecedentes, su ayer. Por eso nosotros tenemos que cultivar dentro de nuestros clubes la socialización de los niños, que ellos se acepten como son, que haya inclusión para que todos puedan estar juntos, unidos, que no haya separación de unos y otros. Vamos a evaluar los efectos. Los resultados del control mediante la fuerza o el temor. Aquellos padres y maestros o líderes que se jactan de ejercer el dominio propio de la mente y la voluntad de los niños están bajo su cuidado. Dejarían de jactarse si pudiesen ver la vida futura de esos niños así dominados por la fuerza o por el temor. Carecen casi completamente de preparación para compartir las severas responsabilidades de la vida. Cuando estos jóvenes ya no estén bajo su cuidado, ni el cuidado de los padres, ni de maestros, y estén obligados a pensar y actuar por su propia cuenta, es casi seguro que seguirá una conducta errónea y cederán al poder de la tentación. No tienen éxito en esta vida y advierten las mismas deficiencias en su vida religiosa. Oye, los testimonios, tomo 1, página 316. Bien, factores que causan efectos diversos en el comportamiento de los niños. Aquí tengo algunos factores. No les puedo dar todo lo que yo vi en 5 semestres en cuanto al desarrollo del niño, niña y del adolescente, pero les estoy dando algunos tips. Por supuesto, estoy usando a algunos sociólogos y psicólogos no adventistas, pero sí bautistas y presbiterianos. Ahora, un cambio significativo que hoy afecta al estatus del niño es ser criado en familias de un solo progenitor. Y en Venezuela, que es donde vivimos, el 70% de los hogares de los niños son disfuncionales, es decir, están guiados o por los abuelos, o por el papá, o por la mamá, y siempre hay una figura externa a papá y mamá que quiere también tener autoridad sobre los niños. Estas familias disfuncionales presentan efectos en el desarrollo del niño. O sea, que el niño
es permeado por estas situaciones. Por ejemplo, los niños pobres. Los niños pobres tienen el doble de probabilidades que el resto de la población de presentar defectos visuales, problemas auditivos y anemia. Muchos niños tienen problemas de visión, y para que los niños descubran el problema de visión, pasa mucho tiempo a causa de su pobreza. No hay para el médico, no hay para los lentes, no hay para prestarle atención al niño. Otros niños no oyen bien, y eso lo vemos nosotros en el salón de clase. Los niños están por allá y quieren venir a las primeras posiciones de la habitación. ¿Por qué? Porque no oyen bien. Maestra, es que no oigo, o maestra, es que no veo, o maestro, es que no oigo bien. Otros niños sufren de desnutrición, y eso no se descubre en medio de la pobreza. También están expuestos al maltrato físico y al abandono, debido al estrés, de los problemas económicos que tiene la familia, que no hay entradas suficientes, y bueno, y las muchas necesidades del hogar, que no solamente son las de los niños. Así que la situación económica influye muchísimo en el niño. Nosotros llegamos a tener ese tipo de niños en nuestro medio. Son niños que vienen a nuestros clubes y que nosotros deberíamos ver su situación socioeconómica. Deberíamos hacer un estudio socioeconómico de estos niños para nosotros entenderlos mejor y poderlos ayudar en nuestros clubes. Ahora, es nuestro trabajo y debemos hacerlo. Un niño con una predisposición genética a la timidez, por ejemplo, no necesariamente se convertirá en un adulto tímido si tú y yo lo ayudamos como líderes, si tú y yo le fortalecemos la parte del intelecto y la parte de la posesión. La aparición de este rasgo genético dependerá de su ambiente. Sin embargo, sus rasgos genéticos pueden moldear el ambiente en formas muy interesantes. Tú te puedes ganar a un niño fácilmente prestándole atención y ayudándolo en su deficiencia. Porque hay niños que son deficientes, tienen deficiencia, y esas deficiencias pueden ser suplidas. Ahora, no juzguemos el comportamiento del niño sin analizar las causas escondidas detrás de la careta del niño. La mayoría de los niños no va a decir lo que pasa. Ellos no dicen papá le pega a mamá, mamá grita a mi papá y mi mamá todo el tiempo están peleándose, o en mi casa no hay papá, o en mi casa no hay mamá. Y otro asunto es ellos reunidos entre ellos mismos, los niños. Uno le dice al otro, ay, mi papá le llevó a mi mamá una flor. Y el otro que no tiene papá dice, ay, ¿cómo será que si mi papá le llevara flores a mi mamá, seguro se pondría contenta, pero no tengo papá. Pero mi papá se fue. Y todo esto en la mente de ese niño. Es un mundo diferente que tú y yo no le prestamos atención. Ahora, conforme a todas las teorías psicoanalíticas de las formas del estudio del niño, nos ayudan a satisfacer las necesidades de diversas edades. Y esto marca la pauta en el desarrollo de la personalidad del niño. Por ejemplo, si los niños que empiezan a caminar son castigados duramente por accidentes ocurridos durante el entrenamiento, porque lo están llevando de las manos y de repente se cae, se le afloja el esfínter, se orina o se hace pupú porque se asustó. Esto puede experimentar un sentido de culpabilidad, de autoduda, que incidirá en el desarrollo posterior del niño. Miren, mis queridos, detrás de un niño hay un mundo de situaciones que lo llevará a ser un joven excelente o un joven temeroso, un joven de éxito o un joven de ruina, un adulto digno de vivir una vida buena, totalmente expuesto al éxito, o una persona pesadumbrada, triste, quejosa, quejumbrosa y siempre dependiendo de los demás. Ahora, los psicólogos conductistas que se dedican al estudio de los niños creen que los niños adquieren nuevas conductas mediante los procesos de la observación y de la imitación. Así lo dice la señora Elena de Juárez. Es decir,
No es necesario que los refuercen explícitamente por una conducta. Basta que ellos observen un modelo, recuerden su comportamiento y lo repitan más tarde. Vean ustedes, si un niño ve que el papá le pega a la mamá, ese niño se va a acostumbrar a pegarle a todas las niñas. Y cuando tenga novia, le pegará a la novia. Y cuando tenga esposa, le pegará a la esposa. Porque ese fue el modelo de la conducta que vio en su medio ambiente. Ah, mis queridos, aparentemente esto no se pudiera repetir, pero se va a repetir. Miren ustedes, vamos a observar a los niños. La teoría del aprendizaje social, observacional, se ha usado para explicar los cambios evolutivos en la agresión, en las habilidades sociales y en la conducta y en las relaciones de los papeles sexuales y en las actitudes y en los juicios morales y en las normas de conducta de los niños. Sí, vean ustedes, por ejemplo, el niño que es agresivo, que está empujando, que está pateando, que está golpeando a su compañerito, ese niño lo está haciendo porque vio un modelo, porque observó, porque lo vio y lo aprendió. Eso no sale de su mente porque sí, porque lo voy a hacer, de ninguna manera. Ahora, si el niño escucha en su casa, a las niñas no se le pega, a las mujeres se les respeta, a las mujeres hay que quererlas, las mamás hay que quererlas, a su hermanita hay que quererla, no se le levanta la mano. Ese niño va a aprender a respetar, va a ser decente y su conducta y su relación social va a ser digna de admiración. Y todo esto repercute aún en los papeles sexuales de su vida, en sus actitudes sexuales. Porque todo esto es por modelaje. Aprende por modelaje. Él usa la observación. Ahora, en el mundo posmoderno es completo y no es fácil de analizar, de simplificar ni de reducir para entender. A medida que la teoría pasa de los enfoques biológicos contextuales, es necesario renunciar la certidumbre y la generalidad. Es decir, no todos los niños son así. Es decir, no a todos los debemos trazar con la misma línea. Por eso nosotros en los clubes, especialmente de aventureritos, queremos que una unidad de aventureros no sea más de 4 o 5 muchachos. Y que en la unidad haya mínimo 2 consejeros, uno para los niños y otro para las niñas. Que el varón no tenga que ver con las niñas y que la hembra que dirige a las niñas no tenga que ver con los varoncitos. Para educarlos, para controlarlos, para estudiarlos y para ayudarlos. Ah, mis queridos, mientras que yo estaba estudiando, trabajando en el colegio IMA, yo fui muy feliz porque tenía un laboratorio de aproximadamente unos 1,200 muchachos con los cuales yo podía interactuar y aprender mucho de ellos. Y me ayudó mucho en mis estudios de posgrado. Porque hay que observarlos, hay que verlos, hay que analizarlos y hay que ponerse en su lugar. Ahora, el desarrollo no tiene secuencias universales, porque los niños y el ambiente cambian sin cesar. No podemos tratar hoy a un niño como me trataron a mí cuando yo era niño, de ninguna manera. No es igual. En mi tiempo nos pasábamos jugando en la calle, trompo, perinola, metras. Nos gustaba llegar a las casas y jugar ludo y jugar bingo. Eso era lo que se hacía en nuestros tiempos. Hoy no. Hoy todo está controlado por la cibernética, el celular, la tablet, la computadora. Y los niños desde muy pequeños aprenden a manipular estos aparatos. Así que el desarrollo intelectual de los niños va mucho más avanzado. Muchas veces nos arropan y nos comen a nosotros, estos niños, con el conocimiento que adquieren ellos mismos. Ah, mis queridos, pero sin embargo deben haber leyes y principios que rijan el desarrollo de los niños, porque ese principio es muy importante en el contexto de lo que ese niño será en el futuro y de que
ese niño formará grupos de individuos con ese mismo concepto. Hay que tener mucho cuidado, otra cosa aquí con los niños superdotados. ¿Saben que hay niños superdotados? Hay niños que son demasiado inteligentes, que no caben en el círculo donde están, que sobresalen. Nosotros le diríamos, son niños, estos niños son unos niños engreídos, pero hay que tenerles atención, hay que prestarle atención, hay que tenerles paciencia y hay que ayudarlos para que no se estanquen. Nuestro conocimiento del desarrollo, sobre todo el de los individuos con habilidades intelectuales sobresalientes, es muy importante. Nosotros los líderes tenemos que verlos. Los resultados revelaron que los niños superdotados no son felices, porque sufrían el rechazo de sus compañeros en el desajuste psíquico. Yo lo viví en mis tiempos. Cualquiera que sabía un poquito más, que hoy lo titularían de sabelotodo, siempre era, ay, sí, ya va a hablar el otro, otra vez, en el salón, cuando, yo maestra, otra vez, y el bullying, que hoy se conoce como bullying, que en aquel entonces no se conocía como bullying, hacía que entonces tú, aunque tenías el conocimiento, como que te escondieras, como que te agacharas, como que te taparas la cara, como que dijeras, ay, está bien, no lo voy a decir, no lo voy a decir. Se sentía el rechazo de los compañeros. Y los maestros también. Yo llegué a escuchar y a ver algunos. No, 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 tú no, otro, que no sea Manuelito, que sea Miguel, o Juan, o María. Otros que no seas tú. Hasta los mismos líderes hacían a un lado al sabelotodo. Tenemos que ayudarlos. Hoy esos sabelotodos se convirtieron en adultos muy exitosos. Y no pudieron alcanzar la estatura de Albert Einstein ni de Madame Curie por el trato que le dieron cuando estaban en sus escuelas, en sus lugares de formación. Quiero hablarles de los estudios longitudinales. Esto nos va a ayudar, muchachos. Yo no sé si ustedes han visto esto. No, espero que no sea tan complicado este término que utiliza la psicología, la sociología en el comportamiento del niño, del saber, del entender y del aprendizaje. En las ciencias sociales, los estudios longitudinales permiten distinguir fenómenos de corto, medio y largo plazo, su distribución y su continuidad específica. Es decir, que se hace una línea y en esa línea se estudia al niño desde que está muy, muy temprana edad. No sé si ustedes recuerdan la historia de la maestra Thompson. Si ya la conocen, permítanme entonces recordárselo. Dice que una vez un niño, estando en su preescolar, la maestra notó que era un niño sobresaliente, que era lo mejor de lo mejor. Y ella escribía y hacía los apuntes allí en su libro de registro para tenerlo en el archivo de la educación del niño. Y ese niño era sobresaliente. Su primer año, la otra maestra de primer grado le anotó, mira, este es un niño espectacular, es lo mejor de lo mejor, este niño sabe mucho, atiende, aprende, este niño es bondadoso, este niño comparte, este niño es muy inteligente, este niño me sorprende con su alegría, con su entusiasmo, con su compartir con los demás. Muy buenos conceptos. Pero este niño llegó a su segundo grado. Cuando estaba en segundo grado, su mamá se enfermó, dice la historia. Y al enfermarse la mamá, el niño se sintió muy triste. Luego entonces, terminando el segundo grado, para empezar el tercer grado, la mamá murió. Estudió con dificultad su tercer grado, su cuarto grado, y la maestra de quinto grado lo recibió como el peor de todos los niños de la clase. La nota más baja, el niño más desaplicado, el niño más desatendido, su pulcritud de los primeros 2 grados de kinder y de primer grado habían quedado atrás. Venía con la ropa sucia, a veces llegaba al colegio sin bañarse. La maestra, ¿aquí qué pasó? Se me fue todo. ¿Me oyen? Se me fue el internet, creo.
¿Sí? Sí, sí, papá. Se me fue el internet, o estoy listo otra vez. Ya entré. Disculpen ustedes. Continúo con el niño. Este niño, en su 5º grado, recibió atención de la maestra. Fue a la de maestra de cuarto y la maestra de cuarto le dijo, no, ese niño, mire lo que yo escribí, ese niño descuidado, no hace las tareas, no atiende en clases, se queda dormido, ya yo no sé qué hacer, he hablado con su papá, he hablado con su tía, no hay solución para este niño. Va con la maestra de 3º grado y dice, ay no, desde que se le murió la mamá a este niño se fue para atrás, no ha habido quien lo ayude, no había que no sé qué. Un día la maestra estaba de cumpleaños y los niños le llevaron el regalito a la maestra, como es costumbre en los grados. Los niños, las mamás le mandan alguna tontería a la maestra con su hijito y todos llevaron su regalito. Cuando llegaron al colegio todo de este niño, a quien le pondremos de nombre Miguelito, se dio cuenta que los demás niños llevaban el regalito y él no llevó nada. ¿Y para qué? La maestra cumpleaños, mi mamá me mandó esto, mi mamá me dio esto, yo le traje esto. Y él no sabía qué hacer. Encontró una cajita de chocolates, de bombones vacía. Y había una bolsa donde habían metido unas empanadas de esas bolsas de papel. Y él entonces agarró la bolsa y metió la cajita vacía y le hizo un enrosque a la bolsa en la parte de arriba y se la entregó así a la maestra. Todos le entregaron. Cuando la maestra lo recibe, siente que eso no pesa nada y le dice, ¿y qué es esto? Y el niño le dice, es mi regalo, maestra. Es tu regalo. Pero aquí no hay nada. Y lo abrió. Esto está vacío, papi. ¿Te comiste los chocolates? Y le dice, no, ese lo encontré yo allá así vacío. Pero yo lo necesitaba llenar. ¿Llenar de qué? Yo lo llené de muchos besitos, maestra. Mire, yo le eché muchos besitos a esa bolsa para que usted lo tuviera. Dice la maestra que eso, ella era la maestra Thompson, que eso la cautivó de tal manera que ella empezó a prestarle atención a Miguelito. Y Miguelito comenzó a cambiar. Miguelito comenzó a ceder. La maestra lo llamaba, la maestra lo mimaba, lo tocaba, lo acariciaba, le decía, te quiero mucho, lo estás haciendo bien, me encanta cómo lo haces. Y así poco a poco el niño se fue encantando con su maestra. Un día el niño se metió al cuarto de su mamá y bueno, agarró el perfume de su mamá. Dice que cuando agarró el perfume de su mamá, lo olió. Estaba casi nuevo y pensó, se lo voy a regalar a mi maestra. Y lo llevó y se lo dio a su maestra. Y le dice, maestra, le vengo a traer este perfume. Y ella lo ve y dice, pero está usado. Y le dice, sí, está usado. Mi mamá lo usó hasta ahí. Era el perfume de mi mamá. Yo quiero regalárselo porque a mí a veces me parece que usted huele a mi mamá. Y con esto usted va a oler mucho más a mi mamá. ¡Wow! La maestra Thompson empezó a usar su perfume y él estaba feliz. Terminó siendo el 3er mejor niño de la clase, con las notas más altas. Cuando se graduó de 6º grado era el mejor, el más excelente de todos los niños. Fue a la escuela secundaria, fue un niño excelente. Nunca perdió el contacto con la maestra Thompson. Se graduó de su bachillerato y fue a la universidad. Estudió medicina. Su papá murió mientras que él estudiaba. Así que al graduarse, pidió que su maestra, la maestra Thompson, fuera al acto de grado porque él le iba a dedicar la flor a su maestra, a la maestra Thompson. La relación entre ellos siguió de tal manera que cuando este niño, Miguelito, se casó, le pidió a la maestra Thompson que fuera a su boda para que ella lo entregara a él. Ah, mis queridos, esa es la secuencia del estudio longitudinal del carácter del niño. Por eso la Iglesia Adventista es inspirada por Dios, porque nosotros tenemos el estilo longitudinal para el estudio de los niños. Yo estoy seguro que muchos de ustedes, líderes juveniles, que hoy se están preparando para servir mejor al Señor,
Pueden recordar sus años de cuando eran aventureritos, conquistadores. Y se han dado cuenta cómo han ido sorteando, cómo han ido subiendo, cómo han ido escalando posiciones en el perfeccionamiento de su carácter. Por eso, mis queridos, nosotros debemos atender a los niños en toda su esfera, aún en su condición económica. Los estudios longitudinales permiten a los investigadores identificar las diferencias de conducta en diversos puntos del desarrollo. Por ejemplo, el aumento o disminución de la agresión con la edad. Permiten además examinar la estabilidad de la conducta de cada niño. ¿Se convierten en adultos solitarios los niños tímidos? Trataremos la estabilización de la inteligencia desde la niñez hasta la edad adulta. Los podemos ayudar. Esta información nos ayuda a nosotros a extraer estudios para mejorar el status quo de cada uno de esos niños con el método longitudinal. Mis queridos jóvenes, estos estudios longitudinales nos suministran a nosotros valiosa información sobre el desarrollo del individuo a través de los tiempos. De ahí la posibilidad de analizar el impacto que los sucesos tempranos tienen en el desarrollo posterior. Por ejemplo, muchos padres que trabajan descuidan y no saben del cuidado diurno de sus hijos y no saben lo que está sucediendo con sus compañeritos, con sus amigos o con los adultos que tienen que tratarlo a ellos. Y esto incide demasiado en el desarrollo de esos hijos a largo plazo. Mis queridos, los niños son el mejor tesoro. Nosotros podríamos decir, como dijo el Señor, dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Bien, en cuanto al desarrollo de los adolescentes, no ahondé mucho, porque considero que este seminario para los adolescentes debe ser más presencial, porque debe escucharse las preguntas de cada uno de ellos y guiar el seminario en base a las incógnitas que los jóvenes tienen. Pero tengo algunos puntos que tratar con ustedes. Por ejemplo, el problema de la religión para los adolescentes. Los adolescentes encuentran que la religión, ¡ay, qué fastidio! Y qué fastidio. Conozco a alguien que me río, pero es que hay padres que quieren meterle la religión a los hijos por los oídos, por los ojos, por las venas, por todo sitio. Y este padre le decía a su hijo, ¿y por qué no vas a repartir literatura a la 20 en vez de irte para ese campamento? O sea, mis queridos, la manera como el adulto ve la religión no es la misma manera como el adolescente ve la religión. La religión no es meramente una emoción, un sentimiento, es un principio que está entretejido con los deberes y las actividades de la vida diaria. Y nosotros debemos hacer la religión una actividad gozosa, alegre. Nosotros debemos involucrarnos en la relación con Jesús y traer a Jesús a nuestras vidas y caminar con Jesús y hacer de Jesús nuestro socio. Y cuando hablamos de socio, tenemos que hablar de nuestro amigo, de nuestro compañero de juegos, compañero de oración, compañero de todo, porque la vida holística del adolescente no está dividida. No es que un ratico yo soy cristiano y otro ratico no soy cristiano, no. Es un consenso de todo junto. Mis queridos, no se considerará nada, ni se emprenderá con algo que impida que este principio nos acompañe. Para retener a un jovencito en la religión pura y sin mancha, es necesario ser obreros que perseveren en sus esfuerzos. Y nosotros como líderes tenemos que hacer agradable nuestra iglesia a nuestros muchachos. Tenemos que hacer que los muchachos se enamoren de las actividades de la iglesia. Por eso es que es muy importante, mis queridos, que podamos entender que la religión es muy importante en el desarrollo del adolescente.
y prestarle atención porque es el momento más terrible de un adolescente y de su iglesia y de su religión. La juventud es el tiempo de oportunidades. Dice el libro La Educación, página 51. Los corazones de los jóvenes son ahora como cera impresionable. Y usted puede conducirlos a admirar el carácter cristiano. Pero en unos pocos años, la cera puede llegar a ser como el granito, como la piedra. Elena de White lo escribió en la Review and Herald el 21 de febrero de 1878. Está en los fundamentos del cristiano y está también en la educación cristiana, página 51. Nosotros tenemos que velar por la juventud y la religión. Vean este llamado. Yo lamento que aquí no hayan adultos. Se supone que no deben haber adultos ya. Pero algunos jóvenes ya son jóvenes adultos y van hacia allá. Miren este texto de la señora Elena de White. Hermanos y hermanas, no se alejen de la querida juventud como si no tuvieran preocupación por ellos o responsabilidad sobre ellos. Ustedes, quienes por mucho tiempo han profesado ser cristianos, tienen una obra que hacer en guiarlos en forma paciente y bondadosa por el camino correcto. Deberían mostrarles que los amigos, porque son los miembros más jóvenes de la familia del Señor, comprados con su sangre. Mis queridos, la mayoría de los jóvenes se van de nuestras iglesias por la falta de amistad con los adultos, por la falta de comprensión de los adultos, porque los adultos no se quieren bajar de su pedestal de ser adultos y se olvidan que un día fueron jóvenes. El amor revelado en la vida, y aquí esto de la abnegación y el sacrificio de Cristo ha de verse en la vida de sus seguidores. Y nos llaman a andar como Él anduvo. Caminar con Jesús paso a paso. Es nuestro privilegio tener la luz del cielo sobre nosotros. Así como anduvo Enoc con Dios, no fue fácil para Enoc vivir una vida justa, lo que es para nosotros en el tiempo actual. El mundo en su tiempo no favorece más el crecimiento en la gracia y la santidad que el mundo actual. Vivimos en los peligros de los últimos días y debemos recibir nuestra fuerza de la misma fuente de donde la recibió Enoc. Caminar con Jesús paso a paso. La Biblia termina la historia de Enoc diciendo, y caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. Mis queridos, de esto se trata. Debemos andar con Dios. Dios pide que usted ponga toda su fuerza en la obra. Usted tendrá que dar cuenta de su liderazgo por el bien que pudo haber hecho si hubiera estado donde debía estar. Es tiempo de que sea usted un colaborador con Cristo y con los ángeles celestiales. Y dependerá de usted. Hay almas entre nosotros que necesitan de nuestra ayuda. ¿Ha sentido usted la carga de llevarlas a la cruz? Recuerde que el grado de amor que usted tiene por Dios lo revelará en su amor por los hermanos y por las almas que están perdidas y arruinadas sin Cristo. Review and Herald, 9 de enero del año 1900. Jóvenes, líderes, tengamos en cuenta que los jóvenes necesitan esperanza. El Señor pide que los jóvenes y las señoritas entren en su servicio. Los jóvenes son receptivos, fuertes, ardientes y esperanzados. Una vez que hayan gustado la bendición del sacrificio propio, no estarán satisfechos a menos que estén aprendiendo constantemente del gran maestro. El Señor abrirá caminos ante los que quieran responder a su llamado. Y yo creo que en el grupo de los pioneros hay un ramillete de jóvenes que estoy seguro servirían al Señor en su obra. La necesidad de estos jóvenes, pureza de pensamiento, pureza de acción,
Dice la señora Elena de White, os insto sobre la necesidad de la pureza de todo pensamiento, de toda palabra, de toda acción. Tenemos una responsabilidad individual ante Dios, una obra individual que nadie puede hacer por nosotros. Y consiste en hacer al mundo mejor por el precepto, el esfuerzo personal y el ejemplo. Aun cuando debemos cultivar la sociabilización, no lo hagamos meramente por diversión, sino con un propósito. Hay almas que salvar y el Señor nos ha llamado a eso. Enseñémosle a los jóvenes a enseñar debidamente y actuar por su propia cuenta. La enseñanza que produce debilidad mental y moral, en caso de que no se les enseña a los jóvenes a pensar debidamente y actuar por su propia cuenta, en la medida que permitamos su capacidad de inclinación mental a fin de que por este medio pueda desarrollarse su pensamiento, su sentido de respeto propio, su confianza en su propia capacidad para obrar. El adiestramiento severo producirá siempre una situación de seres débiles en fuerza mental y moral. Cuando se hallen en el mundo para actuar por su cuenta, revelarán hechos que fueron adiestrados como los animales y educados sin un sentido de espiritualidad. Su voluntad, en vez de ser guiada, se forzará a someterse por la dura disciplina de padres y maestros. Por eso tenemos que trabajar con los jóvenes amorosamente. No ser alcahuetas, no, yo no estoy diciendo seamos alcahuetas, pero entendámoslos, vayamos con ellos, perdonémoslo, caminemos una milla más. Recuerden la segunda oportunidad. Siempre tenemos que tener en mente la segunda oportunidad. Y que ya yo le di la oportunidad y ya yo se la volví a dar y se la volví a dar. Pero siempre será una segunda oportunidad. Y ellos un día lo entenderán y lo agradecerán y vivirán para el Señor. Es difícil para los jóvenes llegar a sus propias cargas. Los jóvenes pueden ejercer una poderosa influencia si renuncian a su orgullo, a su egoísmo y dedican tiempo a Dios. Pero en general no quieren llevar las cargas de otros. Ellos mismos deben ser llevados por otros. Pero ha llegado el tiempo en que Dios demanda un cambio en este aspecto. Él llama a los jóvenes y a los adultos a ser celosos y arrepentirse. Nos invita para que nosotros salgamos de este estado de tibieza. Dice que nos vomitará de su boca. El testigo fiel y verdadero. Yo conozco tus obras. El Señor nos conoce. Y el Señor quiere hacer de nosotros siervos útiles para su servicio. Testimonios para la Iglesia, página 485 del tomo 1. Hablando de este texto, dice: joven, señorita, tus obras son conocidas, sean buenas o malas. ¿Eres rico en buenas obras? Jesús se acerca a ti como un consejero. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Ah, mis queridos, el llamado de la iglesia del fin del tiempo también es el llamado para nosotros, para los jóvenes. Tenemos que hacerlo, mis queridos. Los pensamientos llegan a ser hábitos. Un pensamiento acariciado nos convierte en un hábito seguro. Debemos sentir siempre el poder ennoblecedor de los pensamientos puros. La única seguridad para el alma consiste en pensar bien, pues acerca del hombre no se nos dice cuál es su pensamiento en su alma, así es él. Proverbios 23:7. El poder del dominio propio se acrecienta con el ejercicio. Lo que al principio parece difícil se vuelve fácil con la práctica, hasta que los buenos pensamientos y las acciones se convierten ya en hábitos. Si queremos, podemos apartarnos de todo lo vulgar, de todo lo degradante y elevarnos hasta un alto nivel donde nos gozaremos del respeto de los hombres y del amor de Dios. ¿Cuánto me gustaría, mis queridos jóvenes, que nuestras conversaciones fueran conversaciones sanas, dignas de un joven cristiano, de alguien que se encuentra en la presencia del Todopoderoso?
Pero muchas veces he escuchado conversaciones vulgares en medio de jóvenes que se dicen ser cristianos. Los jóvenes necesitan todo el tiempo actividad. Esta mañana compartía con un padre acerca de su hijo. Y yo le decía, por naturaleza los jóvenes necesitan actividades. No los podemos encerrar a las cuatro paredes de la iglesia. No los podemos encerrar a las cuatro paredes de un club. Hay que hacer actividades, que ellos salgan. Y si es posible, actividades que los desafíen. Y si se encuentra una salida legítima para las energías reprimidas, después de estar confinados en el aula, o en las cuatro paredes del templo, ellos se vuelven inquietos, impacientes. Así que ellos son impulsados a ocuparse en deportes rudos e indignos de un hombre que son la desgracia de muchos. Por eso nosotros como líderes, cuando estamos planificando actividades para nuestros clubes, debemos pensar en esto, actividades desafiantes a los niños, a los jóvenes, que ellos puedan salir, que puedan compartir actividades. Sí, yo estoy claro que debemos cantar, orar, leer la Biblia. Esto es parte de nuestro conjunto de creencias. Pero con los jóvenes tenemos que hacer una parte. Con los jóvenes tenemos que hacer actividades donde la religión se pueda entrelazar con la socialización. Mis queridos, el éxito de un grupo juvenil cristiano es poderlo tener enmarcado en actividades desafiantes para ellos. Actividades que ennoblezcan su forma de vida, su carácter. Las escuelas y los colegios caen en las prácticas de la verdadera disipación. Muchos de los jóvenes eran inocentes cuando salieron de sus hogares, pero fueron corrompidos por aquellos con quienes se asociaron en la escuela. Eso lo he escuchado muchas veces de nuestros colegios. La señora Elena de White lo escribió en 1893, en Señales de los Tiempos. Está escrito en el libro de la educación en inglés en la página 72. Bueno, mis jóvenes, mis queridos muchachos, tengo esta prueba para ustedes. Les voy a pedir que por favor realicen la prueba. Se la voy a mandar por WhatsApp. Son 4 hojas. Son apenas 9 preguntas. Pero necesito evaluar que ustedes entendieron el seminario. Así que vamos a analizar la primera hoja. A continuación incluyo algunas preguntas sobre el desarrollo del niño. Solamente del niño, no voy a evaluar al adolescente, solo el niño. Léalas, marque con una X la respuesta que usted considere correcta y acertada. Yo voy a hacer mi evaluación. Yo necesito que mandes tu nombre en la prueba, porque yo necesito hacer mi evaluación para saber qué tipo de líder tengo. Esto me va a permitir saber qué tipo de líder juvenil tengo en mi iglesia, porque yo soy su pastor y con ustedes es que estoy trabajando. Así que ayúdenme. A ver, primera pregunta. ¿Cuándo siguen reglas los niños? Cuando llegan a una etapa en la que pueden hacer las cosas sin ayuda. Cuando sus padres los elogian por hacer las cosas sin ayuda. Cuando desean probar nuevas ideas y nuevas actividades. Usted marque con una X cualquiera de las 3. Solo va a marcar una sola va a marcar. Vamos a la pregunta B. ¿Cómo llegan los niños a comprender las diferencias entre las plantas y los animales? La distinción es evidente cuando llegan a cierta edad. Formulan el concepto observando, analizando las diferencias entre ambos grupos. O se les señalan las características importantes de cada grupo. Se les enseñan las características importantes de cada grupo. Usted va a definir la 1, la 2 o la 3. Solamente va a poner allí una X. Así está la segunda, la C y la D. Está la E y la F. Aquí está la G y la H. Y terminamos con la I. Por favor, esto se lo voy a mandar por WhatsApp. Usted la responde. Tiene una semana. El próximo sábado yo dedicaré toda mi tarde para esto, para evaluar esto y sacar mis propias conclusiones y saber quiénes aprobaron este seminario. No sé si ustedes saben esto, pero yo quiero leérselo. El desarrollo humano comienza, como dijimos antes, cuando un espermatozoide penetra un óvulo en el momento de la concepción.
Los dos tienen más de 1.000 millones de mensajes genéticos, químicamente codificados, que al combinarse sirven de plantilla para la vida humana. El cigoto humano es la célula que se forma con la del espermatozoide y el óvulo, y contienen una serie de 23 cromosomas, la madre, otra y los 23 cromosomas del padre. En total, 46 cromosomas, ordenados en 23 pares. Al nacer el niño, tiene aproximadamente 1.000 billones de células, cada una con los mismos 23 pares de cromosomas, y el cigoto unicelular. Los cromosomas se componen de largas moléculas filiformes del ácido desoxirribonucleico o el ADN del individuo, que forma parte de la gran escalera de la espiral de lo que nosotros llamamos la vida del ser humano. Así que, mis queridos, se piensa que el ADN contiene aproximadamente 100.000 genes y las unidades básicas de la herencia están ahí. Este texto lo tengo del New York Times en 1992, me acompañó. ¡Mira el monstruo! Pero ahí les dejo, muchachos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Espero tener la respuesta de ustedes. Gracias, Daniel. Bendiciones. Gracias a usted, pastor. Ok. Cualquier pregunta, si hay preguntas, estoy aquí. ¡Saludos, pastor! Dios les bendiga. Dios Hay les guarde. preguntas. Hay preguntas, aporte, algo que quieran comentar. Muchas gracias, pastor, por acompañarnos, por ayudarnos. Bueno, Dios les bendiga, muchachos. Me siento. Algunos dicen que eso es malo decir orgullosos, pero yo sí me siento orgulloso de ustedes, ¿saben? Pienso que usan la palabra satisfechos. Sí, también estoy satisfecho. Dios les bendiga, muchachos. Dios les guarde. Y a trabajar para Amén. el Señor. Amén, amén. Bien. ¿Tienen Por algún cierto, aporte, feliz día del muchachos? niño. Hoy es día Feliz día del del niño. niño. Feliz día, ¿Tienen algún niños. aporte o algo? Me gustaría llevarles un regalito como lo hace Samir, pero no tengo nada. Ese es Samir que tiene plata. Para la próxima. ¿Algún aporte o alguna pregunta que quieran hacer al pastor? Que quieran compartir con el grupo. Bueno, yo más que como comentario, pues, opinión, estaba pensando, porque hoy estábamos teniendo una lectura devocional, entonces estamos estudiando el capítulo 7 del deseo de toda la gente, y hablaba acerca de la niñez de Jesús. Y pues, muchas cosas interesantes que dice el deseo de toda la gente allí de Jesús, y, o sea, era más que todo la formación, pues, que le dio María a él, la manera como lo enseñó, todas las escrituras, y dice que como padres o como líderes se le debe enseñar a los niños la ley de Dios, y de manera de que ellos puedan ver a través de la ley la imagen de Dios. Y de esa manera es una forma en que ellos se la puedan grabar y es la manera en que ellos se la van a poder aprender. Entonces ya de irles inculcando ya ellos el principio divino. Porque muchas veces vemos hoy en día que en las escuelas enseñan es de la vida de eso, pues, o sea, de la vida de Simón Bolívar, de Francisco de Miranda y del otro, el otro. Y no está mal, pero, o sea, en realidad eso no les educa nada como tal. Pues. Entonces siempre es bueno estar enseñándoles a ellos las demás cosas. Así es, así es. Estoy de acuerdo contigo y refuerzo lo que dices porque muchos niños llegan a nosotros adventistas, que no tienen hogares cristianos, no tienen hogares adventistas, y nos toca a nosotros recibirlos y enseñarlos y con cuidado moldear sus prácticas de acuerdo a la palabra de Dios. Sí, otra cosa que me llamaba la atención, pastor, y que debemos buscar estrategias en donde nosotros vamos a hacer que los muchachos, o sea, si tú le enseñas, no tomes el nombre de Dios en vano, que ellos puedan entender lo que están guardando, que no sea un mandamiento que está allá y que te dicen, bueno, tú no tienes que hacer esto, pero tú no entiendes lo que estás haciendo. Tratando de explicarme más o menos lo que usted decía, o sea, que no sea como que le estás imponiendo algo que él no entiende qué es lo que está haciendo. Debemos buscar esa estrategia y más o menos un ejemplo que usted nos pueda dar de cómo podríamos hacer esa Que no obedezcan labor. que
que no obedezcan por temor. Es que es tan fácil tratar a los niños con amor y llevarlos por amor a entender que existe un Salvador. Hay niños que no son adventistas, que no son cristianos. Yo en este momento tengo la felicidad de ser el capellán del colegio Miguel Ángel Granado. Y yo tengo que trabajar con ese montón de niños que no son cristianos. Por ejemplo, les voy a poner este ejemplo. Hay un niño que se llama Josué. Estaba el año pasado en primer grado. Pero qué niño tan inquieto. Yo les tengo siempre la primera semana de oración, yo se las tengo. Y qué rollo con este niño y su inquietud. Un día, predicando, hablando, le dije, hey, ya cálmate, Josué. Y él me mira. Estaba fastidiando a sus amiguitos, fastidiando, no se concentraba, no me dejaba concentrar porque estaba en la primera banca. Entonces le dije, mira, ven acá, Josué, te voy a poner un trabajo. ¿Quieres trabajar para mí? Te voy a pagar. Mira lo que tengo aquí. Yo en ese momento cargaba un chocolate. Yo casi siempre cargo una chuchería. Y cargaba un chocolate. Mira lo que cargo aquí. Aquí, este va a ser tu sueldo. Y todos los días te voy a pagar así, si trabajas para mí. Y me dijo, ¿qué quieres que yo haga? Y le dije, quiero que seas mi guardaespaldas. Es decir, tú te vas a subir aquí en la plataforma. Lo subí en la plataforma y yo estaba abajo de la plataforma predicándole a los niños. Y le dije, te vas a parar aquí atrás de mí, firme, y me vas a cuidar a mí. ¿Cómo me vas a cuidar? Viendo a los muchachitos que tú ves que están hablando y tú los señalas detrás de mí, los señalas así con el dedo. Y la maestra que está allá, que está viendo a quién tú señalas, la maestra lo va a notar. Y al que anote, la maestra le va a quitar puntos en su clase. Así que tú vas a ser mi guardaespaldas y ese es tu trabajo. ¿Lo vas a hacer? Ah, mis queridos jóvenes, ese niño se convirtió en mi mejor amigo, el más tranquilo, el que más me atiende. Cuando llego al colegio me dice, pastor, ¿qué quiere que haga hoy? Imagínense usted. Sí, hay que buscar estrategias, Daniel. Hay que buscar estrategias y están para tratar con esas gentecitas tiernas, sin necesidad de como decía en el seminario, memorizarlos, regañarlos, insultarlos. Sí, pastor. Y ahí empieza mucha frustración de muchos jóvenes, de muchos adultos que tienen ese concepto desde niños, ese temor, ese miedo a ser juzgado. Y no solo a ellos mismos, sino que también tratan a los demás así, porque fue la forma como lo trataron a ellos. Claro. Y era lo que veíamos acerca del modelo y que cuando uno aprende por lo que uno ve. Entonces, esos niños que fueron así, que fueron educados con ese temor, más adelante tratan a los demás de la misma forma, a los mismos jóvenes, a los mismos adolescentes y niños. Entonces, es un círculo vicioso. Entonces, debemos cuidar eso también. Ajá. Muy bien. ¿Alguien más tiene algún aporte, alguna idea o algo? Creo que estamos listos, muchachos, ¿sí? Pastor, Háblame. si tú puedes hacer el favor de pasarnos una diapositiva para tenerlos como material de apoyo y también para repasarlo más adelante, cualquier cosita sería excelente. Creo que lo tiene grabado ya Daniel. Daniel, ¿tú lo tienes grabado? No, ¿Me me lo manda. O sea, tengo el video grabado, pero... Mándame tu correo electrónico y lo mando por Dele. ¿Cómo? Dale, Hola, bien. hola, ¿me escucha? Ya, ¿qué tal? Sí, te escuchamos, Irene. Ok, tengo una puerta, pero mi internet está pésimo, horrible. Y estoy así como que, no me deja hablar. Tengo un aporte con respecto a lo que el pastor hablaba cuando contó la historia de la maestra. Me resulta muy importante resaltar el hecho de que la maestra lo trató con amor. Y creo que ese es el principio no solamente para tratar a un niño, sino para tratar a cualquier ser humano. Y era lo que Jesús también hacía con todo el mundo, tratarlos con amor. Y es algo que realmente por lo menos tú lo puedes forzar y lo puedes hacer en casa, pero realmente es muy poco lo que se ve o no siempre se ve en las escuelas. ¿Qué hubiese sido del niño si desde el principio, desde que su vida empezó a cambiar, las otras maestras también lo hubiesen tratado con el mismo amor que lo trató esa profesora? Y
quería comentarles que por lo menos en consulta, bueno, en psicología, siempre decimos que la gente no va a consulta porque tenga como que ese exceso de amor o tenga ese cariño en su casa, sino más bien por falta de ello. Así mismo es, Irene, así mismo es. Muy bueno tu aporte, Irene. Pastor, por ahí escribió Atahualpa y dice, pregunta, pastor, la hermana Elena recomienda que el niño debe ir a la escuela de 7 a 8 años Tengo el y micrófono. posterior a esos años, los padres se deben encargar de la educación de sus hijos, ya que el niño puede adoptar comportamientos del mundo. ¿Qué opina usted de esto y por qué la hermana lo dice? Bueno, tenemos que entender el tiempo y el espacio en que fue escrito lo que fue escrito. Una cosa sí es real. Elena de White dice que los primeros 7 años son el periodo en que el niño va a delinear su carácter. Y en esos primeros 7 años el niño no debería ir a la escuela. No debería ir a la escuela. No debería ir. Debería ser educado en el colegio. Y después, bueno, el niño va a ir a la escuela, va a tener que ir a la escuela por su desarrollo intelectual, que lo va a necesitar. Y no lo podemos truncar hoy. Hoy más que nunca no lo podemos truncar. En el tiempo de Elena de White, la carrera de medicina duraba 3 meses. Imagínense. Allá en Battle se estudiaba medicina y eran solamente 3 meses. Un médico estaba listo para operar y para hacer cirugías a los 3 meses de estudio. Hoy día son 7 años sin ninguna especialización. Hay médicos que llevan 12 años estudiando por una sola especialización. Entonces no podemos ir al contexto de la época del tiempo de Elena de White y traer ese contexto de esa época y aplicarlo a nuestro tiempo hoy. Es muy difícil. Lo único que podemos hacer es abrir bien los ojos y que nuestros niños puedan estar siendo bien educados en esas escuelas, no descuidarlos, no entregarlos como corderitos en boca de lobos. Debemos estar pendientes de los hijos cuando los tengamos y los que los tienen, para que estos nenes puedan estar bien protegidos aún en la escuela. Pero el niño necesita ir a la escuela. Sí, y no, yo siento que es lo ideal, pues, que el niño esté en la casa hasta los 7 años, pero a diferencia de aquella época, tal vez la mujer no salía a trabajar. En estos tiempos, la mujer tiene que salir también a trabajar, y ¿quién va a cuidar al niño en la casa? Además de que, apoyando el punto de que estudien hasta los 7, o sea, de que estén en la casa hasta los 7 años, aunque estén en un colegio adventista, tienen 35 chamos las maestras. Entonces, estar pendiente de cada uno de ellos es difícil. Si es posible, mejor que se quede la mamá con el niño, pero si tiene que salir a trabajar y todo lo demás. Aquí le voy a dejar una perlita a Atahualpa. Atahualpa, busca lo que diga Elena de White acerca de la bicicleta. Elena de White dice acerca de la bicicleta, y es un crimen que un cristiano adventista tenga una bicicleta. No podría un cristiano ser cristiano y tener una bicicleta. ¿Por qué? Porque tener una bicicleta en el tiempo de Elena de White era privilegio solamente de los ricos y se gastaban extensas fortunas en tener una bicicleta. O sea, hay que ver el contexto en el texto de cuándo fue escrito y no usar ese texto como un pretexto para querer decir lo que yo quiero, lo que es mi idea. No, así no es. Tenemos que ubicarnos en los tiempos de Elena de White. Elena de White dice, es necesario que las mujeres usen sus vestidos arriba del tobillo. En aquel entonces, las mujeres usaban los vestidos arrastrándolos, es decir, bajo de la suela, o sea, el zapato no se les veía. Esa era la moda de usar los vestidos. Y Elena de White escribió diciendo, es necesario que los vestidos de las damas les suban el ruedo más arriba del tobillo. ¿Por qué? Porque cuando caminaban por esas calles polvorientas, el polvo se les metía por dentro a sus partes íntimas, se infectaban, se enfermaban y se morían. Elena de White dice, es necesario que las mujeres tengan los tobillos cubiertos. Dice las mujeres,
en el periodo, en el tiempo del periodo que les viene la menstruación, deberían tener sus tobillos cubiertos. ¿Por qué? Porque no sé cómo el calorcito de los tobillos impide que ellas tengan dolores menstruales. Es decir, esos cólicos se les van rapidito si cubren sus tobillos. Y eso lo dice Elena de White. Ahora, tú tienes que sacar de los escritos de Elena de White para ti y saber qué te conviene ahorita y qué no, qué es éticamente o socialmente adjudicable a nosotros. Religiosamente siempre va a ser todo lo que ella dijo. Nosotros esperamos que el Señor Jesús venga, claro que sí. Nosotros debemos ser luz para los impíos, claro que sí. Nosotros debemos predicar el Evangelio constantemente, claro que sí. Todo eso lo dice ella, pero nosotros debemos saber también ubicarnos en el texto y en el contexto de lo que ella dice. Ahí está esa perlita, Atahualpa. Excelente, pastor. Y yo creo que un reto es tratar de ver el sentido común en los jóvenes, en los adolescentes. Ir lo más acorde posible a lo que Dios espera de ellos. Y en puntos de vida diaria hay muchas opiniones personales, hay mucha subjetividad, no hay nada objetivo. Hay que desarrollar jóvenes y que puedan buen testimonio a los demás, que no se vayan a ningún extremo. Y eso no es fácil. Y creo que es un reto grande, pastor. Fino, muchachos. Estamos listos. Este es el último seminario para la carpeta guía mayor. Ya estamos más cerca ya, gracias a Dios. Gracias, pastor, también a usted por ayudarnos, por apoyarnos siempre. Esperamos entonces estar listos por ahí. Amén. ¿Listo, pastor? Listo. Ore por nosotros. Bueno, déjeme decirle solamente, Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Dios tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Amén. Los quiero Amén. mucho. Amén. Espero verlos pronto, reunidos a la honra y gloria del Señor. Espérense un ratico. Vamos a tomar una foto. Okay. Diego, porfa, ¿puedes tomarla? Irene, tira tu cámara. Diego también. Ya voy. Irene se sale y entra. Gabriel, que de internet también. Irene sí me imagino que también. Pero... Ya va. Irene entra. ¿Cómo quito la pantalla? O sea, la Pastor, presentación. deje de compartir pantalla, pastor. ¿Cómo? Quito compartir Deje pantalla. de compartir pantalla. Ajá. Listo. No, pues te había dado su lacto. Necesito que la quite. Listo, no. Ya va. No, todavía no, ya Ya va. que Diego está buscando la broma. Irene, ¿puedes Ya activar tu va. cámara? Ahora, Ya va. No, ya va, se Irene. pegó mi computadora. Irene, ¿puedes compartir pantalla? ¿O la tomó Ya. usted, pastor? Digo, compartir pantalla. Ya, no, listo. abrir tu cámara, Irene. Ya. Ah, bueno, ahí está. Irene, tu cámara. aquí me salió todo Atahualpa. Perdón. Vamos a esperar que Irene active la cámara. ¿Está lista? ¿Lo ve, Me Diego? avisan, ríanse. ¿Se ve? Faltan Ya va, algunos, ¿verdad? espérate. Me escriban por el chat, ya va, que eso tapa la foto. Quítalo, Otra vez. ¿Listo? ¿Lista? Sí. Bien, listo, muchachos. Nos vemos. Buen provecho. Gracias, pastor. Gracias a los que se conectaron. Gracias, pastor. Disfruten, Dios les bendiga. Amén. Hasta luego. Chao. Chao.
Váyanse pues. Epa, ¿qué tal esa carpeta? ¿Qué tal esa lectura? Esos resúmenes. ¿No se van ahí? Bien. Estoy preguntando algo, chamo. Háblame. ¿Que cómo van esos resúmenes? Está corriendo. Sí. Oye, van ahí tan fuerte, pero ahí vamos. Lo más bravo de todo es los resúmenes, chamo. Ahora sí. Porque uno lee, pero nada, guara. Ponerse escribilla, nada. No estoy acostumbrado a eso. No, yo no he escrito nada de nada. Los voy a dejar porque voy a salir, ¿oyeron? Feliz semana, se cuidan. Dele, vamos Dale a comer, pues, vamos a comer. saludos. Saludos ahí a la próxima. Estaba pendiente. Chao. Chao.